La defensa del maíz mexicano, la defensa de las distintas variedades o razas de esta planta es probablemente la mayor emergencia que hoy enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Vaya problema que ha generado este panel de supuestos expertos que le han dado la razón a Estados Unidos y Canadá en el sentido de que México debe comprarles el maíz transgénico que sobre todo Estados Unidos produce y que pretenden ingresar a esta nación en grandes cantidades. Vaya complejidad, porque está prácticamente en vilo el futuro de México como nación, el futuro, decíamos, tanto a corto como a mediano y largo plazo. De ese tamaño es lo que se está jugando en esta situación donde Estados Unidos pretende que México le compre en grandes cantidades el maíz transgénico que produce. Estaremos analizando a qué nos estamos refiriendo, porque en efecto dice la consigna, sin maíz no hay país, pero no es una mera consigna, no es un mero enunciado, se trata en efecto de el riesgo en el que se encuentra la nación actualmente desde el ámbito de la salud, desde el ámbito también de la cultura, de la biodiversidad, de la defensa de la naturaleza y también de la economía mexicana. Le invito a que se quede, esto es Zona Cero, soy Sosimo Camacho, agradezco la hospitalidad de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, aquí donde recuerden que tenemos una cita cada semana, cada domingo en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Le invitamos a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, y le invitamos también a que se suscriba al canal y que comparta el enlace de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos y entramos de lleno ya a el análisis y a la información sobre este tema. Como sabemos, el pasado 20 de diciembre, el panel, entre comillas, de expertos en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues le dio la razón a Estados Unidos, falló en contra de México, diciendo que México debe de comprar el maíz que Estados Unidos quiere vender precisamente a esta nación. Habría que recordar que durante el sexenio anterior se publicaron 2 decretos para proteger al maíz mexicano e impedir que México importara maíz transgénico. Bueno, pues esto no le gustó más que a Estados Unidos, en términos generales como sociedad, como pueblo, a 5 transnacionales que son las que se encargan de producir este maíz y pues demandaron al país, demandaron a México en tribunales de que ad hoc tiene el propio Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que un panel de expertos se reunió para determinar quién tenía razón. Un panel integrado por 3 personas y que terminó diciendo que México no pudo probar que el maíz transgénico era dañino, era o podía afectar a la salud y que precisamente por eso la razón la tenía Estados Unidos, que México no probó desde el punto de vista científico los probables daños a la salud que podría ocasionar el maíz transgénico. Una mentira del tamaño del mundo, porque en primer lugar, este grupo de expertos no analizó con criterios científicos, la situación del maíz transgénico, porque además no tenía la capacidad ni las calificaciones para ello. Los 3 expertos no eran científicos, no eran biólogos, no eran especialistas en bioquímica, no eran tampoco especialistas en materia alimentaria, no, eran especialistas en comercio, particularmente en libre comercio. Pues, ¿qué esperábamos? Que pudieran fallar estos personajes que pues son adalides del mercado, defensores a ultranza del libre mercado, y en ese sentido eso fue lo que fallaron. Nunca se tomaron en cuenta
aquellos argumentos de carácter científico, ni tampoco de carácter social, económico o cultural. Ellos únicamente tomaron en cuenta las directrices que consideran deben regir el mercado y fallaron en consecuencia. Hubo una campaña orquestada precisamente por las transnacionales que se benefician de este fallo, encabezadas por Bayer Monsanto, para que en redes sociales y en medios de comunicación se dijera que México perdió porque no pudo argumentar que el maíz transgénico es dañino o afecta la salud. Para nada, eso no fue lo que se analizó, pero ellos trataron de generar esta campaña precisamente para que la propia población empiece a aceptar el consumo de maíz transgénico. Al inicio de esta transmisión señalábamos, se trata de la mayor emergencia que probablemente tenga que enfrentar Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno. ¿Por qué? Porque se trata de un ataque al corazón del país. Decíamos, hay una consigna que señala, sin maíz no hay país, pero es más allá de la consigna. Se trata, en efecto, de la viabilidad o inviabilidad de esta nación como la conocemos, con su propio legado cultural, pero también con la posibilidad de generar de manera, pues, autosuficiente los alimentos que requiere su propia población. Entramos precisamente al detalle de cada uno de ellos. En primer lugar, decíamos, se trata de un ataque a la biodiversidad, en ese sentido, de la propia planta del maíz. Porque hay algo que prácticamente están tratando de soslayar estas campañas a favor del maíz transgénico, y es que contamina a los maíces criollos, contamina a los maíces que se siembran en México, en lo que hoy es México, y que son resultado de una herencia, pues sí, también decíamos cultural, pero sobre todo aquí nos referimos a la parte biológica. Maíces que pueden crecer cerca de la costa, a altitudes prácticamente a nivel del mar, maíces que pueden crecer en la montaña, maíces que pueden crecer en el valle, que pueden crecer en condiciones adversas en materia climática, con poca agua, o a veces con bajas temperaturas, o por el contrario, con altas temperaturas. Es decir, una diversidad de maíces que se fueron generando en México, o variedades, razas de la misma planta, y que hoy son patrimonio no solamente de los mexicanos, son patrimonio de la humanidad, del planeta en su conjunto, y que están hoy en riesgo por el ingreso masivo precisamente de maíz transgénico modificado genéticamente que Estados Unidos busca, pues que México le compre. Y decíamos, tal y como se reproduce el propio maíz, se reproduce esta planta, es susceptible a ser contaminado precisamente por este maíz transgénico. ¿Qué es lo que vendría a ocurrir paulatinamente, año con año, con las nuevas cosechas de maíz? Que prácticamente todo se estaría contaminando por transgénico, se estarían perdiendo las variedades a las que nos hemos estado refiriendo, y ese sería, en primer lugar, el primer golpe a México, decíamos, al corazón del país, esto desde el punto de vista de la biodiversidad, la pérdida de la diversidad de maíces que se generan en este país, que, ojo, tendríamos que recordar, es uno de los centros de nacimiento de la propia planta. Así que, pues está precisamente poniendo en riesgo desde el punto de vista de la biodiversidad, que ya con esto debería prácticamente de ser suficiente para impedir que ingrese el maíz transgénico desde Estados Unidos. También tenemos otro tipo de afectación, y es precisamente a la naturaleza, a los ecosistemas, ya no solamente a la diversidad biológica de la planta, sino a ecosistemas enteros, porque hay que recordar que este maíz transgénico, la siembra de este maíz transgénico, en caso de que se llegara a sembrar en México, pues resulta que
promueve el propio monocultivo. Acaba también con otra herencia muy, muy importante que es un legado de las comunidades indígenas, decíamos, no solamente para México, para el mundo, y que conocemos como la milpa, este sistema de cultivo integral donde no solamente se cultiva maíz, sino se asocia con otros alimentos como el frijol, la calabaza y otra serie también de cultivos asociados ya a las características orográficas y climáticas del lugar donde precisamente se siembra. También desaparecería esta manera de cultivar en México porque lo que favorece el maíz transgénico es el monocultivo. Y el monocultivo también ha resultado muy dañino precisamente para los propios ecosistemas, porque decíamos, pues al favorecer solamente un cultivo, pues termina la erosión de los propios suelos, termina por afectar el propio entorno, el propio nicho ecológico donde se esté precisamente cultivando este tipo de maíz. Así que la otra afectación es a la propia naturaleza, a los propios ecosistemas. Una más tendríamos que señalar y que tiene que ver muy importante pues a la salud de las personas, porque hoy desde Estados Unidos se está diciendo que nadie ha demostrado que el maíz transgénico sea dañino para la salud, pero es al revés. Ellos tendrían que demostrar que el maíz transgénico es inocuo para la salud, es decir, que no hace daño. La carga tendría que recaer en ellos. Ellos tendrían que demostrar que el maíz transgénico que están produciendo no tiene ningún tipo de repercusión en la salud. No lo han hecho, no lo han podido hacer porque ni siquiera hay estudios al respecto. Ellos han realizado algunos estudios con su población, cuya población, en primer lugar, no consume el maíz como se consume acá en México. No lo consumen masivamente y tampoco lo consumen con tan poca industrialización como estamos acostumbrados aquí en México. Es decir, como tortilla, después de un proceso de nixtamalización, como tamales, como gorditas, con atole, es decir, una variedad de usos de consumo que tiene precisamente el maíz en México y que para nada tiene que ver con la manera en que lo consumen allá en Estados Unidos. Lo consumen de vez en cuando, lo consumen en hojuelas de maíz para el desayuno, productos altamente industrializados y que nada tienen que ver con la forma en que se consume en México. Por lo tanto, aquí sí podría haber algún tipo de afectación a la propia salud, más aún cuando este maíz está asociado a la utilización de glifosato, un carcinógeno herbicida que se ha demostrado en Estados Unidos que genera cáncer y que le ha hecho perder miles de millones de dólares en demandas a Bayer Monsanto, precisamente la productora del glifosato y la impulsora de la siembra de maíz transgénico en Estados Unidos que nos quieren vender acá. Entonces, esa es la otra afectación a la salud directa de las personas y que decíamos, por eso se trata de un golpe al corazón del propio país. Hemos hablado de la afectación, pues ya en este momento a la salud, decíamos, pero también a la naturaleza, a los ecosistemas y a la biodiversidad de la propia planta, a la sobrevivencia de la planta del maíz en sus distintas variantes generadas a lo largo de los siglos, sobre todo por las comunidades indígenas. Pero hay otra afectación y es la afectación a la economía, porque esto pues echa por tierra la intención del gobierno mexicano de que el país fuera autosuficiente en materia alimentaria. Con esto, pues prácticamente se echa para atrás la posibilidad de que México siembre el maíz que necesita, que coseche el maíz que necesita como alimento. Va totalmente en sentido contrario, regresa la dependencia hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos van a meter un maíz muy, muy, muy barato y que resulta, pues, que no pues, se le puede dar competencia económica desde México, precisamente pues por el tipo de economía, los problemas económicos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, porque aquí no hay
niveles de dumping, como se le llama en el término en inglés, no hay precisamente este subsidio que Estados Unidos sí puede dar a sus propios productores. Por eso es tan barato y en ese sentido, decíamos, es un golpe también a la economía de este país porque hace dependiente a México de Estados Unidos, más dependiente aún, y además, pues decíamos, prácticamente desbarata aquellos planes de autosuficiencia alimentaria y no solamente de maíz, sino de frijol y de cualquier otro alimento. Va en sentido contrario. Y uno más que también muy, muy importante es el del ámbito cultural. Podemos imaginarnos a México y sus pueblos, sus poblaciones sin maíz. Podemos imaginarnos a México teniendo que consumir maíz transgénico y por lo tanto con la pérdida de toda la parte culinaria, por ejemplo, de esta nación y tantas otras manifestaciones, decíamos, culturales asociadas al maíz. Pues no, en ese sentido, decíamos, se trata de un ataque al corazón del país porque desde nuestro punto de vista ocurre en tres sentidos, perdón, en cinco sentidos, como lo hemos dicho, a la salud, a la biodiversidad, a la naturaleza y los ecosistemas, a la economía y a la cultura. Es eso lo que está ocurriendo con esta agresión desde Estados Unidos y Canadá para que México se vea obligado a comprar el maíz que estos países produzcan y que es maíz transgénico. Ahora bien, se ha dicho desde el gobierno mexicano que se protegerá, se seguirá protegiendo a la planta y que para ello, en febrero próximo, se aprobará una nueva ley que de manera clara diga que en México está prohibida la siembra de maíz transgénico. Sin embargo, pues así como está planteado, resulta claramente insuficiente, porque en realidad a Estados Unidos no le interesa ya, por lo menos en este momento, que en México se siembre maíz transgénico. A ellos les basta con lo que ha determinado este panel del Tratado de Libre Comercio, con que nos obliguen a comprarles el maíz transgénico que ellos producen. En realidad, con eso les basta. Estamos hablando de un negocio de alrededor de 5,000 millones de dólares y que incluso podría ser obsoleta cualquier reforma que busque proteger al maíz, a los maíces mexicanos. ¿Por qué? Si es que ellos van a tener la posibilidad de enviarnos masivamente el maíz que produzcan, lo que va a ocurrir es que el maíz que aquí también se siembre terminará por contaminarse y terminará por convertirse paulatinamente en maíz transgénico. Ya entonces, ¿de qué va a servir que en la ley esté que se prohíbe sembrar maíz transgénico cuando ya no hay maíces criollos, cuando ya no haya variedades de maíz y prácticamente todo lo que se siembre, nos guste o no, sea maíz transgénico? Entonces, pues no, esta defensa que ha anunciado Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, de los maíces nativos, los maíces mexicanos, pues tendrá todavía que desdoblarla, que explicarla, porque si se reduce meramente a la prohibición de siembra de maíz transgénico, pues prácticamente solamente la agonía de los maíces mexicanos estaría demorándose por unos cuantos años, pero sería inminente su propia desaparición. No sería suficiente. Por eso hoy decimos, se trata de la emergencia mayor que está enfrentando el gobierno de Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato. Todo parece indicar que tendría que renegociarse esa parte del Tratado de Libre Comercio para que México no se vea obligado a que compremos precisamente el maíz que ellos nos envían. Entonces, con una reforma, pues no, no es suficiente, se necesita, o por lo menos se necesita explicar de qué manera de manera más robusta se estará defendiendo a el maíz, y no solamente, ojo, el de consumo humano, también el maíz forrajero, porque se ha dicho, bueno, al menos que se defienda el maíz de consumo humano y que nos vendan todo el maíz forrajero que quieran. Pues no,
porque también es una bomba de tiempo en el sentido de que terminaría por contaminar las variedades de maíz para consumo humano. Así que se trata, decíamos por ello, del mayor reto que tiene enfrente Claudia Sheinbaum, probablemente junto con la defensa de los mexicanos y mexicanas migrantes que se encuentran allá en Estados Unidos y que Donald Trump ha amenazado con deportar de manera masiva. Decíamos, se trata de dos temas muy, muy importantes, los más importantes y desde mi punto de vista todavía más importante aún el de la defensa del maíz, porque se trata de la defensa del país, tal y como lo conocemos hoy, lo que se logre con respecto, lo que se consiga con respecto de la defensa del maíz, pues prácticamente le dará viabilidad o no a esta nación, porque decíamos, sin maíz no hay país y es más que una consigna. Hemos hablado aquí de aspectos de salud, sanitarios, aspectos de biodiversidad, aspectos económicos, aspectos también incluso que tienen que ver con la defensa de la naturaleza y aspectos culturales. Estaremos muy, muy atentos a lo que estará haciendo México para la defensa integral, que no puede reducirse a una ley que diga que está prohibida la siembra de maíz en esta nación. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado en Zona Cero. Gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba. Gracias también por compartir el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado informando, hemos estado analizando. Agradezco mucho la hospitalidad de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, esta hospitalidad que tiene para con Zona Cero. Soy Sósimo Camacho y le invito a que esté de nueva cuenta con nosotros la próxima semana. Recuerden que estamos aquí todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal y que siga los demás contenidos que se suben en esta plataforma. Pues muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.